Bueno, gente, acá estamos. Empataron 0-0 el Fluminense y el Borussia Dortmund en esta primera fecha del Mundial de Clubes. Un partido donde se vio las claras, donde hubo un equipo que no pudo, dentro de su intención futbolística, generar daño, que fue el Fluminense, y otro que directamente no supo qué corno quiso hacer en la cancha, que fue el Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que ya viene desde hace unos anitos, ¿no? Con una faceta donde compite mejor en Champions que en el resto de los torneos, porque la realidad es que lo que hoy mostró fue muy inferior y no termina perdiendo el partido el conjunto alemán, producto de su buena defensa, porque el Borussia defendió muy atrás todo el partido, resistió un asedio brasileño al cual le faltó precisión en los últimos metros, porque si bien llegaba el flu, la mayoría de las jugadas terminaban con remate de medio o larga distancia, que prácticamente no llevaban demasiado peligro para Kobel, que reaccionó bien en todas las intervenciones que tuvo en el partido. Ahora, la realidad es que del Borussia Dortmund se espera bastante más. Fluminense tenía un despliegue interesante con el desdoble por el lado de John Arias, con Samuel Javier que le pasaba por afuera, puso a prueba la resistencia de Benson, perdón, con la cobertura muy buena de Benzebani. Me pareció el mejor jugador del Borussia Dortmund junto con Kobel, el central Benzebani, porque siempre estaba donde tenía que estar, donde pedía la jugada para rechazar un centro, para hacer el desdoble, y ahí sacó una ventaja el Dortmund a la hora de defender, a la hora de imponerse en el juego en su propio campo. Por el otro lado, Canovio, muy dedicado a tratar de desbordar y de tirar centros, casi nunca tiró alguna diagonal por adentro. Tuvo pocas variantes ofensivas el Fluminense que intentó en ese mismo libreto. Ahora, ¿qué pasa? Claro, los centros que metía Canovio, por ejemplo, eran casi todos rechazados por Zule, que le ganó casi todas a Everaldo. Ya no tiene el Fluminense esa bestia que era depredador Cano en su prime hace 2 años, y ahora está sentado en el banco de suplentes y cuando ingresó en el segundo tiempo no la tocó. En Dortmund, la realidad es que más allá, alguna jugada aislada, la de Yemi, o Brandt para hacer algo diferente muy de vez en cuando, porque si no, lo del equipo alemán en ataque era inexistente, inmirable lo del equipo de Niko Kovac, que profundizó esta falencia en el segundo tiempo a pesar de los cambios. Un Fluminense lejos de sufrir el rigor físico del partido, profundizó el dominio por sobre el Dortmund, tuvo la más clara del partido en el segundo tiempo, de una segunda jugada de un córner que le quedó el rebote a Beraldo, saca un buen remate, que hay un leve desvío, reacciona muy bien Kobel, la tapada más difícil que tuvo el arquero a lo largo del partido, pero con el correr del segundo tiempo lo que terminaba pasando es que se rompía un poco más la mitad de la cancha. Ahora, con la cantidad de imprecisiones que hubo de ambos lados, la posibilidad de aprovechar esos espacios que había con una mitad de cancha cada vez más rota, fueron muy pocas. La verdad que fueron muy pocas. Y sinceramente, si no estamos hablando de un mundial de clubes, te estaría hablando de un partido que fue un bodrio. Ahora, en el mientras tanto, en la transmisión de DAZN, Lola del Carril y Marc Rosas le mandaban saludos a toda persona que se dignara a escribirles por WhatsApp o por Twitter para rellenar la cobertura del partido, cosa que se hizo muy difícil, y con elogios de Lola al nombre Hércules, mediocampista del Fluminense, probablemente porque en su infancia le habrá gustado mucho la película de Disney. La realidad es que más allá de que yo te trate de describir justamente el partido como interesante, como apasionante por ser un mundial de clubes, si estuviéramos hablando de la fecha número 4 del producto de la Copa de la Liga, estaría hablando de un bodrio imposible de sostener. El Dortmund fue sólido en defensa, pero vergonzoso en ataque. Fluminense quiso proponer un juego, en especial por bandas y desdobles, que no le salió, que chocó bastante contra la defensa del Dortmund, pero en ese duelo de voluntades, en ese duelo de Conmebol contra UEFA, bueno, el equipo de la Conmebol hizo más y muestra una tendencia que los equipos de la Conmebol contra los segunda línea de Europa, bueno, vienen jugando mejor, más allá de los empates, porque fue mejor Palmeiras que Porto, porque en la línea general fue mejor Boca que Benfica, y porque hoy claramente Fluminense fue más que el Dortmund, que solo se dedicó a defender, a pararse muy bien en poste bajo, pero después de salir de contragolpe, nada. Lo más peligroso del Borussia Dortmund fue un remate de 35 metros de Niklas Süle
después de una jugada de córner que la paró de pecho, pateó bastante bien, respondió sólido Fabio, mandando la pelota para el costado, porque ni siquiera fue córner. Dortmund necesita cambiar un poco, mezclar mucho más apuestas con jugadores de jerarquía consagrado, porque da la sensación de que constantemente quiere repetir mucho la de meter varios plenos, como fue aquella inolvidable temporada 2012, 2013, 2013, 2014, ahí con Klopp, pero apuesta mucho a jugadores que no son conocidos y le falta mechar eso justamente con otro nivel de jerarquía que hoy claramente se ve que no tiene el conjunto alemán, más allá de que, insisto, sí, en Champions llegó a la final el año pasado, llegó a cuartos de final este año, pero la realidad es que lo ves jugar tanto en la Bundesliga como hoy inclusive contra el Fluminense y deja muchísimo que desear, aún teniendo casi un mes para preparar este partido. Entonces eso te habla también de un defecto, porque si hablamos de el clásico drama de que se quejan los europeos por el físico, no. Fluminense juega mucho más partidos, tiene mucho más partidos sin el lomo este año que los que tiene en la Bundesliga, como el estadual y las primeras fechas del Brasileirao y Copa Sudamericana. Y aún así físicamente se impuso el Fluminense desde el desarrollo del juego. Flojo partido para el Dortmund en un grupo que, bueno, si bien uno puede prever que se va a definir entre Fluminense y Borussia Dortmund, ninguno de los dos mostró un gran rendimiento. Así que veremos si acá puede llegar a haber una sorpresa, más allá de que el Ulsan Hyundai y el Mamelodi Sundowns no parecen ser equipos que puedan meter una sorpresa acá. Creo yo que el grupo F es el grupo en cuanto a nombres más flojo de todo el Mundial de Clubes. Pero veremos, todavía para esto falta mucho. Lo que podemos decir hoy es que claramente en el desarrollo de este partido el Fluminense quiso, pero no pudo, y el Borussia Dortmund casi ni me atrevo a decir que quiso, ni supo cómo jugar este partido más allá de defender. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a Fluminense, cómo lo ven a Borussia Dortmund de cara a esta continuidad del Mundial de Clubes. Los leo, debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera suscribirse y seguirme en las distintas redes sociales. También dejo la lista de reproducción de partidos analizados del Mundial de Clubes. Y como siempre digo a lo largo de mis videos, muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por acompañar a este canal en cada una de las reacciones, en cada uno de los análisis. Siempre valoro muchísimo el apoyo y estamos cada vez más cerca de lograr nuevos objetivos que ya les voy a contar, pero nada más por el momento. Muchísimas gracias por estar del otro lado y será hasta la próxima.